La unidad 5 de la materia de termodinámica tiene el nombre de sustancias puras. Corresponde al capítulo 9 con el mismo nombre del libro que estamos tomando de base, Calor y termodinámica de Szymanski-Dietmann. Vamos a hacer en esta grabación una retroalimentación de este capítulo 9. Vamos a dejar por fuera dos subtemas de la unidad 5. El 5.5 potenciales termodinámicos y el 5.8 equilibrios entre fases. Vamos a comenzar recordando cómo se definía la entalpía. Habíamos estudiado en los capítulos anteriores los principios de la termodinámica. Los habíamos estudiado aplicados en sistemas de diferente número de coordenadas. Entonces, habíamos visto que para un sistema de 3 o más coordenadas independientes se podían estudiar los procesos por medio de superficies. Por ejemplo, superficies isotérmicas, superficies isoentrópicas, que vimos en el capítulo anterior, superficies adiabáticas reversibles, ¿verdad? Ahora, para dos coordenadas independientes, teníamos que las superficies pasaban a ser curvas planas. Uno de los sistemas más importantes y con el cual iniciamos el estudio de esta asignatura es el sistema hidrostático. Es un sistema de dos coordenadas independientes muy importante y del cual partimos para definir la entalpía. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica a un sistema como este, por ejemplo, para un proceso isobárico, tenemos esta ecuación. Esto es retroalimentando lo que ya hemos visto desde el inicio. Tengo la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo es el negativo de la integral de la presión por el diferencial de volumen, y al final llego a esta expresión Q menos P por el cambio del volumen en un estado final menos el volumen en un estado inicial. Sí, este cambio lo escribo de esta forma, una diferencia, y de acá puedo reagrupar. Entonces puedo pasar todo lo positivo a un lado y dejar todo lo positivo del otro lado, quitar estos signos negativos. Entonces este menos pasa para acá positivo, este menos pasaría para acá positivo, y así también este término, y tengo esta expresión. Veo la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen en un estado final va a ser igual al calor más esta misma cantidad en un estado inicial. Entonces, al hacer esa observación, se considera necesario y útil definir una nueva función. Entonces, a esta cantidad que se mira que se está repitiendo en ambos lados, ¿no?, en esta ecuación, se denomina entalpía y se suele denotar por la letra mayúscula H. Entonces, la entalpía es igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Ahora, para un sistema que pasa por procesos infinitesimales desde un estado inicial de equilibrio a un estado final, podemos escribir esa ecuación diferenciando. Entonces, diferenciando me quedaría de esta forma, ¿sí? Du más P de V más V de P. Diferenciando esta ecuación, y luego tengo la primera ley de la termodinámica. Lo que tenía antes lo escribo de esta forma. Sí, despejo de Q, tengo esto, y entonces veo que puedo sustituir, ¿no? Esta cantidad es esta misma, entonces la entalpía me queda ahora definida de esta forma. ¿Sí? Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación tengo esta. De esta ecuación puedo sacar algunas conclusiones importantes. Para eso divido toda la ecuación entre dt. ¿Sí? Comienzo por dividir toda la ecuación entre dt. Luego tomo el caso de un proceso isobárico, que fue como demostramos, digamos, la definición de entalpía para un proceso isobárico. Entonces este término se elimina, pasan a ser derivadas parciales a presión constante. ¿Sí? Y
tengo esta expresión. Entonces recuerdo que esto es la capacidad calorífica a presión constante. Entonces esto es importante porque ahora estoy definiendo la capacidad calorífica en función de la entalpía. ¿Sí? Ahora Cp es esto. Ahora de esta ecuación, de esta última ecuación que teníamos acá, ¿sí? De haber sustituido la primera ley, podemos concluir lo siguiente. El cambio de entalpía durante un proceso isobárico es igual al calor transferido. Si el proceso es isobárico, esto se elimina y solo me queda esta pequeña ecuación. Lo que me está indicando es esto, ¿no? El cambio de entalpía es igual al calor transferido. Otra conclusión importante es sobre el calor latente. El denominado calor latente medido durante una transición de fase a presión constante, por ejemplo, fusión, ebullición, sublimación, es sencillamente la variación de la entalpía. ¿Sí? Es decir, esto, ¿no? De acá observo que en un proceso isobárico esto se elimina, solo me queda esta pequeña ecuación y de aquí puedo observar esto. La entalpía en un estado final menos la entalpía en un estado inicial va a ser igual al calor transferido. Sustituyendo me quedaría de esta forma. Sustituyendo esto acá, quedaría así. Ahora, para una sustancia pura que pase por procesos infinitesimales reversibles, tengo esta expresión. Entonces, si pasa por procesos infinitesimales reversibles, entonces significa de que esto, TQ es igual a TdS, entonces lo sustituyo y me queda así. Esta es la expresión para procesos infinitesimales reversibles, ¿verdad? En que estoy considerando que el calor es igual a la temperatura por el diferencial del calor es igual a la temperatura por el diferencial de la entropía. Entonces de acá se puede demostrar entonces, se puede observar estas dos ecuaciones. ¿Sí? Para procesos isobáricos, cuando esto se hace cero, tengo esta ecuación, puedo escribir de esta forma, y para procesos isoentrópicos, que esto sea cero, tengo esta otra ecuación. Entonces acá estoy volviendo a redefinir a reestudiar, a volver a estudiar todo lo anterior, pero ahora introduciendo la función de entalpía. Entonces un proceso isobárico es de esta forma, un proceso isoentrópico es de esta forma, ¿no? Con esta ecuación. Las relaciones dadas en estas ecuaciones 9 y 5 sugieren que las propiedades de una sustancia pura podrían mostrarse ventajosamente en un diagrama en el cual H se representaría en función de S y P. Este gráfico tridimensional sería una superficie y T y B quedarían indicadas en cualquier punto por las dos pendientes que determinan el plano tangente a la superficie en dicho punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo observar de estas ecuaciones, ¿no? T y B quedarían indicados por eso, ¿no? Por las pendientes. Ahora, podemos estudiar, recordar qué es el proceso de estrangulación. Ya lo habíamos visto en un ejemplo en las unidades anteriores. Recordemos en qué consistía un proceso de estrangulación. Podemos imaginarnos el siguiente dispositivo, ¿verdad? Un cilindro aislado térmicamente con dos pistones no conductores situados a ambos lados de un tabique poroso. Entonces tengo este tabique poroso y estos dos pistones dice que no son conductores. Entonces este sistema está aislado. Es un sistema aislado entre pistón de la izquierda y tabique. ¿Sí? Entre este pistón de la izquierda y el tabique hay un gas.
está aquí denotado, ¿no? Por estos puntitos, está esquematizado acá. Hay un gas a una presión inicial y a un volumen con un volumen inicial. El pistón de la derecha, este pistón impide el paso del gas. Entonces, el estado inicial del gas es un estado de equilibrio. Ambos pistones, supongamos ahora, imaginemos que ambos pistones se mueven simultáneamente. A la izquierda del tabique se mantiene una presión constante, ¿sí? De forma que a la izquierda del tabique se mantenga una presión constante, PI, y a la derecha también se va a mantener una presión constante, PF. Se están moviendo simultáneamente y por ser el sistema aislado y encontrarse en un inicio en un estado de equilibrio, se logra esta situación, ¿verdad? Que se mantenga la presión constante al lado izquierdo y al lado derecho del tabique. Entonces el gas pasa a través del tabique poroso hasta llegar a un estado de equilibrio final. Entonces observamos que este es un proceso que es irreversible porque en ese traspaso, que a medida que el gas se va traspasando hay una serie de estados de no equilibrio, entonces no se puede revertir. Es un proceso que se consideraría irreversible. Por aplicación del primer principio al proceso de estrangulación, tenemos lo siguiente, ¿no? Esto es lo que hicimos en un ejercicio, la resolución de un ejemplo que hicimos para la unidad 3. Entonces aplicamos el primer principio, el proceso de estrangulación, ¿sí? El calor es igual al cambio de la energía interna menos el trabajo. Como es un sistema aislado, el calor es igual a 0. Y entonces recordamos que el trabajo sería la suma de los dos, del movimiento de los dos pistones, entonces me quedaría así, ¿sí? El trabajo del de un pistón más el trabajo del otro pistón, entonces acá tengo los límites, ¿no? De 0 hasta un volumen final y luego de un volumen inicial hasta 0. Ahora, puesto que ambas presiones permanecen constantes, entonces esto sale de la integral y al final simplemente me quedaría este trabajo. El valor negativo de esa expresión se conoce en ingeniería como trabajo de flujo, ya que representa el trabajo necesario para mantener el paso del gas. Entonces, en consecuencia, podemos sustituir este Q es 0, podemos sustituir el trabajo y sería 0 va a ser igual al cambio de energía interna más es menos por menos se hace más y me quedaría esto, lo que está en el paréntesis. Ahora aquí reordeno los términos, paso a un lado todo lo positivo, al otro lado todo lo positivo, para al final observar que lo que se me está conservando es la entalpía. Veo que hay una cantidad que se conserva que resulta ser la entalpía, ya la hemos definido. Entonces, en un proceso de estrangulación, por tanto, las entalpías inicial y final son iguales. Ahora, decimos que se conserva, ¿verdad? Pero esto no es igual a decir que es constante. No es correcto decir que la entalpía permanece constante, ya que no puede hablarse de entalpía de un sistema que está pasando por estado de no equilibrio. Hemos dicho que el proceso de estrangulación es un proceso irreversible y a medida que va traspasando el gas por el tabique poroso, se van dando una serie de estados de no equilibrio. En esos estados, la entalpía está cambiando, entonces no permanece constante durante todo el proceso, simplemente que la entalpía en el punto inicial, al final, resulta ser la misma entalpía en esos dos puntos. Entonces tenemos que tener bien presente la definición de entalpía porque se va a utilizar en lo que resta. Acá hacen un resumen de las ecuaciones y se es muy útil mirarlo y entender, más o menos tener claras las ideas
lo más importante. Estamos comparando aquí la energía interna y la entalpía. Entonces, en general, tengo esta ecuación para la energía interna. Puedo compararla con la entalpía. Tengo acá la definición del calor, de la capacidad calorífica a volumen constante. Acá tengo la definición de la capacidad calorífica a presión constante. Y así cada uno para un proceso isocórico, para un proceso isobárico, para un proceso adiabático, cómo se observan, cómo se miran las ecuaciones cuando hay una expansión libre, cuando hay un proceso de estrangulación. La expansión libre la estudiamos, mencionamos esto cuando estábamos estudiando la irreversibilidad, en qué consistía. Para un gas ideal, podemos observar la analogía entre estas dos funciones y para un proceso reversible. Entonces hay que tenerlas en mente e estudiarlas. Ahora podemos pasar a retroalimentar las funciones de Helmholtz y de Gibbs. La función de Helmholtz, llamada a veces energía libre de Helmholtz, se define de esta forma. F es igual a U menos Ts, la función de Helmholtz es igual a la energía interna menos el producto de la temperatura por la entropía. Sí, y es fácil de definirlo, de deducirlo, esta función, al estudiar un proceso isocórico. Entonces, para un proceso infinitesimal reversible, puedo escribirla de esta forma, análogo a lo que hicimos con la entalpía, diferenciando y recordar, en un proceso reversible tenemos esta ecuación, ¿verdad? En lo que decía en la tabla anterior, para un proceso reversible tenemos esta ecuación. Habiendo sustituido esto en df, sustituyendo esto acá, me queda así. df igual a menos sdt menos pdb. Ustedes lo pueden observar. Sustituyendo acá, se va de u y solo me queda p de b, negativo, y acá negativo. Entonces, de esto se deduce que para un proceso isotérmico reversible, tengo esto. Esta cantidad se elimina, entonces tengo simplemente esto y lo puedo escribir así. Para un proceso isotérmico reversible tengo que la variación de la función de Helmholtz es esto. Ahora, por consiguiente, la variación de la función de Helmholtz durante un proceso isotérmico reversible es igual al trabajo realizado sobre el sistema. Entonces, en esta frase es que radica la importancia o entender el por qué se define. Porque hay la necesidad de a esta cantidad darle un nombre especial. Porque es igual al trabajo realizado sobre el sistema. Entonces se pueden estudiar los sistemas y obtener información al entendernos que esto es igual al trabajo realizado sobre el sistema. Entonces ver cómo varía una en función de la otra. También la otra cosa que se deduce es que para un proceso isotérmico reversible, si yo lo hago también isócoro o isocórico, entonces esta cantidad se hace cero, ¿verdad? Y entonces el diferencial de la función de Helmholtz o el cambio en la función de Helmholtz es igual a cero, lo que me indica que la función de Helmholtz es constante para un proceso isotérmico e isocórico reversible. Ahora, estas propiedades son de interés en química y resultan útiles al estudiar reacciones químicas que tienen lugar a temperaturas y volúmenes constantes, ¿verdad? Porque es lo que acabamos de decir. Sin embargo, donde radica la mayor importancia de la función de Helmholtz es en la mecánica estadística. En el caso de los físicos, se estudia dentro de la mecánica estadística, donde está íntimamente asociada a la función de partición z definida por esta ecuación.
siendo estas cantidades epsilon I y GI son respectivamente los valores de la energía y las degeneraciones sobre diversos niveles de energía en un sistema de partículas. Ahora eso solo lo vamos a mencionar y luego en la última unidad, la unidad 7, solo se va a hacer una introducción. Entonces, teniendo lo que teníamos antes, viendo lo que teníamos antes de la función de Helmholtz, se puede definir esto, ¿no? La entropía y la presión se pueden calcular hallando las derivadas parciales. Entonces tengo acá para un proceso isocórico y para un proceso isotérmico. Puedo encontrar la entropía y puedo encontrar la presión hallando las derivadas parciales, ¿no?, de esta expresión, así como hicimos con la entalpía. La función de Gibbs podemos definirla también, denominada también energía libre de Gibbs, se define como. Ahora tengo esta cantidad H menos Ts, le pongo este nombre especial, esta letra G, y se suele denotar por G, y se le pone pues función de Gibbs. Para un proceso reversible infinitesimal hago lo mismo, entonces vean que no es el mismo proceso para la entalpía, para la función de Helmholtz y para la función de Gibbs. Ahora recordemos, sin embargo, que acá ya estamos definiendo la función de Gibbs en función de la entalpía. En el caso de la función de Helmholtz estaba definida en función de la energía interna y de la entropía y la temperatura. Acá por analogía que tiene la entalpía con la energía interna, si en vez de la energía interna colocamos la entalpía, entonces a eso se le pone este nombre de Gibbs. Ahora, recordando la definición de esta definición de entalpía, esta ecuación, podemos sustituir, ¿sí? Podemos observar acá dH, sustituir, observar que se nos va a ir este término TdS y solo nos quedaría de esta forma, menos S de T más B de P. De acá sacar también algunas conclusiones. En el caso de un proceso isotérmico e isobárico reversible, ¿verdad? Porque estamos tomando esto como base, entonces la energía de Gibbs o la función de Gibbs es constante. Este resultado es particularmente importante en relación con procesos que implican un cambio de fase. La sublimación, fusión y vaporización tienen lugar isotérmica e isobáricamente y pueden suponerse que transcurren reversiblemente. Por tanto, durante tales procesos, la función de Gibbs del sistema permanece constante. Entonces ahí podemos hacer esa relación, ¿verdad? Estudiar la función de Gibbs en cambios de fase que puedan considerarse isotérmicos e isobáricos. Ahora aquí, recordando algunos teoremas matemáticos, pero esto ya lo habíamos visto. Lo estudiamos hace bastante en el capítulo 2, me parece. Capítulo 2 en el capítulo 3. Estas relaciones de reciprocidad y la relación cíclica. Pero podemos hacer una retroalimentación. Si existe una relación entre x, y y z, podemos suponer z expresada en función de x y y, entonces teníamos esta expresión, ¿recuerdan? Si le llamamos a esto m, le llamamos a esto n, entonces podemos escribir esta diferencial de esta forma, siendo z, m y n funciones de x y y, hallando las derivadas parciales de m respecto a y de n respecto a x, entonces tenemos esto. Sí, derivando una con respecto a y, la otra con respecto a x, parcialmente. Tenemos estos operadores y puesto que las dos derivadas segundas de los miembros de la derecha son iguales, entonces, de observar que esta es igual a esta, entonces se deduce esto y eso se le conoce como condición de diferencial exacta, ¿verdad? Esto es retroalimentando, eso es lo que hemos venido usando durante todo este tiempo.
condición de diferencial exacta. Ahora, el segundo teorema es si una magnitud f es función de x, y, z, existe una relación entre x, y, z que puede considerarse f como función de dos cualesquiera de las x, y, z. Análogamente, cualquiera de las x, y, z puede considerarse como función de f y de otra de las x, y, z. Así, suponiendo que x es función, ¿sí?, de f e y, podemos escribir esto así, considerando y como función de f y z, también lo puedo escribir de esta forma, sustituyendo esta expresión de dy en la ecuación anterior. Esta expresión la sustituyo acá, ¿sí? Entonces acá ustedes lo pueden observar, solo es, tengo esto, lo sustituyo acá y después hago factor común. Voy a tener df y tener dz, entonces voy a tener dos elementos de df, saco factor común, me queda esto, y el elemento de z lo tengo acá. Saco factor común también y me quedaría así. Ahora, esto, recuerdo esto, ¿no? Pero de x, recuerdo esta relación. Y de acá puedo observar que igualando los coeficientes de dz de las dos últimas ecuaciones, se tiene esta relación. Entonces, estos dos teoremas son los fundamentos, digamos, del cálculo de la termodinámica, de lo que estamos estudiando ahorita. Pueden ustedes irlos a recordar en el capítulo 2, en la presentación del capítulo 2, y se hace mención, se hace un recordatorio acá de nuevo. Con estos dos teoremas nos van a servir para obtener las relaciones de Maxwell. Vamos a hacer un resumen. Tenemos entonces las propiedades de una sustancia pura: la energía interna, la entalpía, la función de Helmholtz y la función de Gibbs. Podemos tener, como decía ahí, tomar una en función de las otras, diferentes posibilidades. Tomemos una posibilidad, por ejemplo, si tenemos la energía interna en función del volumen y la temperatura, y la entropía en función también del volumen y la temperatura. Entonces, en la segunda ecuación, podemos suponer que si despejamos, que se ha despejado la temperatura en función de S y B. Si de esta segunda ecuación despejamos T, me quedaría una función de S y B, ¿verdad? Entonces, sustituyendo esa T en la primera, obtendríamos entonces que la energía interna al final me quedaría en función de la entropía y del volumen. Entonces, en consecuencia, podemos decir que cualquiera de las 8 magnitudes que tenemos, ¿no?, la presión, el volumen, temperatura, entropía, energía interna, entalpía y la función de Helmholtz y la de Gibbs, cualquiera de esas 8 puede expresarse en función de dos cualesquiera de las otras. Entonces, se mira así de forma general para luego entender de forma particular. Entonces, ahora, para un sistema hidrostático que pase por procesos infinitesimales reversibles, desde un estado inicial de equilibrio a un estado final de equilibrio, entonces podemos tener las siguientes expresiones. La número 1, el cambio de energía interna, donde U, P y T están en función de S y B, entonces tendría esta ecuación. De esta forma, así. La segunda, el cambio de entalpía, en donde H, T y B están en función de S y P. Entonces tendría esa expresión.
3 para el cambio de la función de Helmholtz, donde f, p y s están en función de t y v, tendría esta expresión, y el cambio de la función de Gibbs, donde g, s y v están en función de t y p, ahorita tendría esta expresión. Entonces, acá tengo estas 4 propiedades que caracterizan a la sustancia pura, estas 4 expresiones, escritas en función 2 ecuaciones para cada una. 2 ecuaciones para la energía interna, 2 ecuaciones para la entalpía, para la función de Helmholtz y para la función de Gibbs. U, H, F y G son funciones reales. Entonces, como son funciones reales, recuerdo esto, siendo Z, M y N funciones de X y E. Además, tenía esta expresión, recuerdan, de los teoremas que acabo de mencionar. Entonces, recordando esta parte de los teoremas mencionados, entonces ya puedo tener las relaciones de Maxwell, expresarlas de esta forma. ¿Sí? Aplicando esto, obtengo esto así. Ahora, las relaciones de Maxwell, ¿por qué se hace todo este análisis y se van sacando todas estas relaciones? Son muy útiles por cuanto suministran relaciones entre magnitudes medibles y aquellas que no pueden medirse, o lo son con mucha dificultad. Entonces, ahí radica la importancia. En estas expresiones hay cantidades que sí son fáciles de medir, hay cantidades que no. Entonces me permite poder medir una directamente y luego medir las otras de forma indirecta haciendo este cálculo. Por ejemplo, la cuarta relación. Sí, esta cuarta relación. Sí, esta puede combinarse con la interpretación estadística de la entropía, con el fin de proporcionar información referente al coeficiente de dilatación cúbica de una sustancia pura. Si una sustancia se comprime isotérmicamente y no tiene lugar reagrupaciones moleculares tales como asociación o disociación, las moléculas simplemente ocupan un volumen menor y se hallan, por tanto, en un estado más ordenado. En el lenguaje de la teoría de la información, es para agregarle una idea, diremos que nuestro conocimiento acerca de estas moléculas ha aumentado, por consiguiente la entropía ha disminuido y la derivada, sí, esta derivada entonces es negativa. Se deduce entonces que esta derivada sería positiva, menos por una nota más, y que la sustancia debe tener un coeficiente de dilatación positivo. Entonces, estas cantidades, hay cantidades acá que no se pueden medir, otras que sí se pueden medir, y eso me permite comprender e ir evaluando si la teoría que se va construyendo es correcta y si tiene sentido o no. Ahora pasemos a las ecuaciones TdS. La entropía de una sustancia puede considerarse función de T y V, ¿verdad? Que hemos visto antes, entonces tengo esta primera ecuación. Si multiplico toda la ecuación por T, al multiplicar toda la ecuación por T me queda de esta forma. Para un proceso reversible, sé que esto se cumple. Y como esto se cumple, entonces observo, puedo deducir esto. Acá esto es dQ. Y puedo deducir que va a ser igual a esta cantidad que tengo acá para volumen constante. Entonces esto se elimina, se hace 0. Entonces
escribo eso, ¿no? dQ entre dt a volumen constante, eso es la capacidad calorífica, y entonces tengo esta expresión, de acá se deduce. Ahora, según la tercera relación de Maxwell, esta relación de Maxwell, entonces puedo escribir esto de esta forma. Esta expresión lo escribo así: CV, la capacidad calorífica volumen constante, más este término, que esto es igual a esto. Y a esta relación se le llama la primera ecuación TdS. Se puede encontrar, ¿por qué es importante esa ecuación? Se puede encontrar, por ejemplo, el calor transferido en una expansión isotérmica reversible de un gas. ¿Sí? En una expansión isotérmica reversible de un gas. Por ejemplo, si fuera un gas de Van der Waals, tengo la ecuación del gas de Van der Waals, ¿sí? Entonces lo que hago aquí es derivar parcialmente con respecto a t, ¿sí? Derivo parcialmente con respecto a t, sustituyo acá en esta ecuación y al final en el libro está indicado, demostrado a detalle, entonces llevo a esta expresión: el calor transferido es igual a esta expresión, R por T por el logaritmo natural de esto. Ahora, entonces por eso es importante la ecuación TdS. La primera ecuación, por ejemplo, permite encontrar el calor transferido en una expansión, en expansiones isotérmicas reversibles, ¿no? Aquí hay un ejemplo para el gas de Van der Waals. Luego, la segunda ecuación TdS, tengo la entropía de una sustancia, puede considerarse función de T y P. Acá la consideraba de T y B, ahora si la considero de T y P, hago lo mismo, la misma analogía, por analogía, veo esto, multiplico toda la ecuación por T, al final puedo observar que para presión constante, a presión constante esto se hace cero, y entonces tengo, puedo observar que el calor para un proceso reversible, ¿no? Teniendo esto presente aquí, para un proceso reversible, sustituyo acá y entonces observo que dQ entre dt a presión constante, eso es la capacidad calorífica a presión constante, y entonces llego a esta ecuación, la analogía de acá. Según la cuarta relación de Maxwell, ahora esa es la que me va a servir, yo puedo reescribir esto y me quedaría de esta forma. Esta cantidad, que es esta, la sustituyo por esta y entonces tengo esta expresión. A eso se le llama la segunda ecuación TdS. ¿Cuál es la importancia de esta relación? Vamos a verlo ahorita brevemente. Primero, nos permite encontrar cambios. La primera aplicación es cambio de presión en un proceso isotérmico reversible. Entonces, si T es constante, acá puedo ir viendo la ecuación, ¿verdad? Si T es constante, esto se va, solo me queda esto. Sí, esto es igual a Q porque es un proceso reversible. Y lo escribo así, integral. Ahora de acá puedo recordar la definición de coeficiente de dilatación. Recuerdo que esta es la definición de coeficiente de dilatación, entonces puedo sustituirlo acá y obtendría esta expresión. ¿Sí? Esto pasa por acá, volumen por coeficiente de dilatación. En sólidos y líquidos resulta que el volumen y el coeficiente de dilatación no son sensibles a las variaciones
de presión, ¿verdad? Como sabemos. Pueden considerarse como incompresibles. Entonces, si eso es así, esto sale de la integral. Y ya simplemente me queda esta expresión. Calor es igual a menos T por V por beta por esto, ¿no? Temperatura, volumen. Ahora, como las variaciones son pequeñas, puedo tomar el valor medio, ¿sí? Entonces de acá tomo el valor medio en los dos puntos, en los dos estados. En el estado inicial y final tomo el promedio y tendría esa expresión. De este resultado se deduce, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué me dicen las ecuaciones? De este resultado se deduce que cuando se aumenta isotérmicamente la presión, se desprenderá calor si beta es positivo. Si el coeficiente de dilatación es positivo, se va a desprender calor, pero para una sustancia con coeficiente de dilatación negativo, tal como por ejemplo el agua entre 0 y 4 grados Celsius, con aumento isotérmico, será un aumento con aumento isotérmico de presión, entonces se va a producir una absorción. Entonces, si el coeficiente es positivo, se desprende calor; si el coeficiente es negativo, se absorbe calor para un proceso isotérmico, para un proceso en donde la temperatura ha permanecido constante. Luego también se puede comparar el calor liberado con el trabajo realizado. Entonces, para el proceso isotérmico, el trabajo lo podía escribir de esta forma. En general, puedo escribir de esta forma. Recordar esta definición. ¿Sí? Y al final tendría una expresión para el trabajo. Entonces tengo el calor y tengo el trabajo para un proceso isotérmico reversible. Entonces en el libro les ponen un ejemplo de calcular, o sea, numérico, en donde se puede ver la proporción del calor transferido y del trabajo realizado. Igual tomo la misma consideración, ¿verdad? Que esta consideración y esta línea, esto que dice acá, y tomo los valores medios. La otra aplicación o importancia, digamos, de la segunda ecuación TdS es que se puede aplicar para estudiar los cambios de presión a procesos adiabáticos reversibles. Entonces, para procesos isotérmicos y procesos adiabáticos, dado que la entropía permanece constante, entonces en un proceso adiabático reversible o isoentrópico, entonces tengo que TdS esto es igual a 0. Y de la segunda relación, ¿verdad? No la puse ahí, pero acá está. Esto ahora me queda así. En este caso, como era isotérmico, dt se hacía 0. Ahora, como es isoentrópico, ds se hace 0 y me queda de esta forma. Entonces de acá despejo dt y tendría esto, ¿verdad? Esto pasa para allá positivo, este Cp pasa para abajo, T entre Cp y tengo esta expresión. Y de esto yo observo que sustituyo aquí el coeficiente de dilatación, esto que está acá, a presión constante, ¿verdad? Lo sustituyo y tengo esta expresión. Esta. Ahora, en sólidos y líquidos, el aumento de presión produce pequeños cambios de T y Cp, de la temperatura y de la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, teniendo eso así, puedo escribirlo de esta forma. Esta expresión infinitesimal puedo escribirla así. Tt es cambio. Sería ahora cambio porque
por esta consideración, tomo los valores medios y tendría esta ecuación. De lo anterior se deduce claramente que un aumento adiabático de presión producirá un aumento de temperatura. Entonces estas son las conclusiones y a lo que deberíamos de sentarnos a analizar qué significa eso, lo que me está diciendo esta ecuación. Entonces ahora me dice acá que para un cambio de presión, para un aumento de la presión, claramente se ve la relación directa con la temperatura. Aumentaría también la temperatura en cualquier sustancia con coeficiente de dilatación positivo y una disminución de la presión se daría si el coeficiente de dilatación es negativo. Ahora pasemos a mencionar las ecuaciones de la energía. Si una sustancia pura experimenta un proceso reversible infinitesimal entre dos estados de equilibrio, el cambio de energía interna viene dado por esto. Dividiendo esta ecuación por el diferencial de volumen, obtenemos esto, siendo la energía U, S y P funciones de T y V. Para temperatura constante, pasaría esto de derivadas totales a derivadas parciales para indicar que indicar que la temperatura se va a tomar como constante. Y utilizando la tercera ecuación de Maxwell, esta igualdad, puedo escribir esto en función de SV se sustituye por esto, P y T. Entonces, a eso se le llama como primera ecuación de la energía y se pueden sacar conclusiones de eso. Si se aplica esta ecuación para un gas ideal, ¿sí? Entonces tengo el gas ideal, encuentro la derivada parcial con respecto a la temperatura, a volumen constante, sustituyo, ¿verdad? Sustituyo acá. De acá veo que NR entre B por T, eso es P, entonces P menos P es 0. ¿Sí? Al aplicar la primera ecuación de la energía, puedo obtener esa ecuación. Al final me queda que esto es igual a 0, lo que me está indicando que U no depende de B, solamente dependería de T. También puedo hacerlo para el gas de Van der Waals. Sí, la misma idea. Encuentro la derivada parcial de P con respecto a T a volumen constante, sustituyo. Veo que esto se hace 0 y al final me queda que esto es igual a esto únicamente. Para un mol. Entonces, consecuentemente, yo puedo escribirlo de esta forma, utilizando la capacidad calorífica de volumen constante, ¿no? Para un mol, así. Y de acá integrar, ¿verdad? Entonces, si integro acá, me quedaría U igual al integral de esto menos esto más una constante. Sí, habiendo integrado. Entonces, se deduce, por tanto, que la energía interna de un gas de Van der Waals aumenta con el volumen cuando la temperatura permanece constante. Eso es lo que se puede observar de estas ecuaciones. Esta es la primera y luego hay una segunda. La segunda ecuación de la energía interna, perdón, de la energía demuestra cómo depende la energía interna de la presión. Como es usual, si se parte de esta ecuación, se divide ahora entre dP, siendo U, S y B funciones de T y P, si se mantiene constante T,
las derivadas pasan a ser derivadas parciales. Todo esto pasa a derivadas parciales para temperatura constante utilizando la cuarta relación de Maxwell. Ahora utilizo esta relación y obtendría esto. Sí, acá esto, esta cantidad la sustituyo por esta. Me queda esto. Esta es la segunda ecuación de la energía. Ahora, veamos las ecuaciones de las capacidades caloríficas. No vamos a irlo diciendo porque solo lo pongo acá para que vean que están estas demostraciones en el libro, por si no lo han visto. Al final del capítulo hay varios ejercicios de demostración. Acá tienen ustedes ejemplos de cómo ir obteniendo esas demostraciones. Vale, entonces, de hacer esta demostración acá y de utilizar esto que ya se había demostrado previamente, o que también, sí, eso que se demostró antes, entonces se llega a esta expresión. Y esta expresión es una de las ecuaciones de las capacidades caloríficas, porque están las dos relacionadas, la capacidad a presión constante y a volumen constante, y es igual a esto. De acá se puede obtener las siguientes tres ideas. Dado que este término es siempre negativo para todas las sustancias conocidas, y este término es necesariamente positivo, entonces esto significa de que esta diferencia no puede ser nunca negativa. O sea que la capacidad a presión constante nunca puede ser menor que la capacidad a volumen constante. Otra cosa que se puede ver es cuando T tiende a 0, la capacidad a presión constante tiende a ser la capacidad a volumen constante. Si todo esto es 0, esto es igual a esto. O sea, en el cero absoluto, ambas capacidades caloríficas son iguales. En el cero absoluto. Otra conclusión es exactamente igual, ¿verdad? Cp es igual a Cb, son iguales cuando este término es 0. Por ejemplo, para el agua a 4 grados Celsius, temperatura a la cual su densidad es máxima, entonces este término es 0 y entonces las capacidades son iguales. Ahora, si recordamos estos dos coeficientes, C beta y el kappa, entonces podemos escribir esta ecuación sustituyendo estas dos relaciones acá. Podemos escribirla de esta forma, ya más compacta en función de los coeficientes. Ahora, las dos ecuaciones TdS que habíamos mencionado, la primera y la segunda, estas están acá. A una entropía constante, si para procesos isentrópicos esto se me hace 0, entonces esto pasa para allá, tengo esta relación, este positivo pasa para allá, tengo estas dos relaciones, dividiendo, por tanto, esta entre esta, ¿sí? Podemos ver aquí, esto se elimina, me queda esta relación. La magnitud entre los corchetes, esta magnitud, es igual a esto, ¿sí? Porque esto se elimina, entonces es igual a esto, por consiguiente voy a tener esta relación, que es la segunda ecuación de las capacidades caloríficas. Entonces la primera es resto de las capacidades caloríficas, me da cierta información. La segunda ecuación divido las capacidades caloríficas, me da otra información, otra herramienta para estudiar los procesos. Por consiguiente, tenemos que la compresibilidad, ¿sí? Kappa, compresibilidad adiabática en este caso, porque para procesos isentrópicos se define como
de esta forma. ¿Sí? Y la otra compresibilidad, la compresibilidad ordinaria, que era esta, entonces por consiguiente, teniendo estos dos, sustituimos aquí y esta ecuación pasa a ser esta. Sí. Ahora, vamos ahora a estudiar un poco todo esto que hemos mencionado, las ecuaciones, de aplicar los teoremas y de ir obteniendo diferentes ecuaciones. Vamos ahora a aplicarlo, a entenderlo con este gráfico. Capacidad calorífica a presión constante. Para el físico o geofísico, el dominio de la temperatura importante es el que está entre 0 y 300. El cero absoluto, el cero y la temperatura ambiente, que es 300 Kelvin. Entonces, en la mayoría de las sustancias que están en este rango de temperatura se encuentran en fase sólida. Entonces, de forma introductoria, lo que se hace es estudiar sólidos cristalinos. Sí, se suelen estudiar los metales de forma separada, ¿no? Por la estructura de los átomos, de los metales y los electrones libres que tienen. Entonces, se puede estudiar de forma completamente separada. Entonces, si estudiamos únicamente sólidos cristalinos no metálicos, entonces podemos poner como ejemplo estos tres elementos, ¿sí? Sí, estos tres elementos, el germanio, el cloruro de sodio y y observarlos en este gráfico. Tengo aquí en el eje X temperatura, en el eje Y tengo la capacidad calorífica a presión constante y puedo observar que las tres curvas coinciden en este punto, ¿no? Cuando la temperatura tiende a 0, acá se van acercando las tres curvas. Se puede observar el comportamiento regular de estos tres, ¿no? Entonces, la capacidad calorífica a presión constante de los materiales de estos tiende a 0 cuando la temperatura tiende a 0. Observamos aquí que entre 20 y 40, más o menos antes de, aquí está 50, en este primer cuadrito, lo que observamos es un comportamiento que tienen pendientes grandes, ¿no? Sí, entonces entre 20 y 40 Kelvin la capacidad calorífica aumenta rápidamente. Sí, a partir de acá de los 50 para allá se va dando una inflexión y va tendiendo a un comportamiento horizontal. Entonces en las tres curvas se observa que va ocurriendo esa inflexión. Sí, entonces se observa ese comportamiento horizontal a medida que se alcanza la temperatura ambiente de 300 Kelvin. Sin embargo, no se logra alcanzar por completo. O sea, no se ve como una línea horizontal en algún punto, sino que va en aumento todo el tiempo. Entonces podemos sacar algunas conclusiones, algunos análisis más bien, para después al final sacar una conclusión. Tenemos aquí entonces esos tres que estamos comparando, los tres sólidos no metálicos cristalinos. Entonces, para la primera curva corresponde a este elemento, sí, el germanio. Entonces, tenemos que las posiciones ah, en la red cristalina son átomos de germanio que se encuentran aislados. Un mol de germanio va a corresponder a Na partículas vibrantes, ¿verdad? Donde este Na es el número de Avogadro. Y eso corresponde aproximadamente a 3R.
Entonces la capacidad calorífica a presión constante corresponde aproximadamente a 3R cuando la temperatura es casi 300 Kelvin. Entonces así podemos analizar para los tres. Para el siguiente elemento, las posiciones en la red cristalina va a estar compuesta de iones de sodio y de cloro eh, en una posición cúbica. ¿Sí? Es una red cristalina donde están ordenados de esa forma. Un mol de cloruro de sodio va a tener el número de Avogadro, Na iones de sodio y Na iones de cloro. Es decir, que al total va a tener dos veces el número de Avogadro partículas vibrantes. Entonces, como una corresponde a 3R, 2 correspondería a 6, ¿verdad? La capacidad calorífica a presión constante, en este caso tendería a 6R. Y para el último elemento, la posición en la red, las posiciones en la red, va a tener átomos de níquel y de selenio también en una posición similar a la de este elemento, una posición cúbica, y por lo mismo que por analogía, tendríamos entonces que en un mol de este elemento tendríamos 3 veces el número de Avogadro, partículas vibrantes. Entonces, si una corresponde a 3, sería 3 por 3, 9. La capacidad calorífica a presión constante tiende a ser 9R. Entonces, en todos los casos, hemos tomado que el valor de la capacidad calorífica para un número de Avogadro átomos o iones va a ser 3R, ¿sí? O 25 joules, 3 veces R, o sustituyendo R, 25 joules por mol Kelvin. Ahora, esto se hace para ilustrar el comportamiento regular de algunos cristales a temperatura ambiente. Este que es muy común. Pero eso no quiere decir que la temperatura ambiente sea especial, y además que todos los cristales no se comportan de la misma forma. De hecho, ¿verdad? La capacidad calorífica a presión constante nunca tiende asintóticamente a un valor determinado, sino que aumenta continuamente a todas las temperaturas. Entonces solo es un ejemplo para poder ver el comportamiento regular, pero no se puede con esa regularidad generalizar. Ahora, para expresar los resultados experimentales en forma precisa y apreciar la relación entre experimentación y teoría, es necesario estudiar la variación de la capacidad a volumen constante con la temperatura. Con este fin utilizamos la fórmula termodinámica. Lo que encontramos antes de la ecuación de las capacidades caloríficas, ahora lo vamos a utilizar para ayudarnos a entender estas relaciones. Entonces es necesario conocer la variación completa de los coeficientes, ¿sí? De beta, de kappa y del volumen con la temperatura, tal como se da, por ejemplo, para el elemento el cloruro de sodio en la tabla 9.2. Entonces vean, aquí es un ejemplo de utilizando la teoría y la práctica, o sea, relaciones empíricas y relaciones teóricas, se ha construido esta tabla en donde se ha analizado, ¿no?, cómo varía cada elemento a medida que aumenta la temperatura, 10, 20, 30 hasta 290 Kelvin, cómo varía cada elemento, cada, cada uno de estos elementos, ¿sí? Um, Bien, luego quiero ver, aquí podemos ver. Mencionemos algo, por ejemplo, acá
estos coeficientes. Sí, este coeficiente se mantiene constante. Se suele mantener constante del 38.9, acá 39, hasta 290 es que vemos esta variación. Podemos observar la variación de cada elemento, la sensibilidad que tiene a cambiar a medida que se aumenta la temperatura. Pueden ustedes hacer ese análisis, imaginarse algunos materiales y para terminar de consolidar el significado de cada uno de estos, pues. Ahora, mencionemos algo sobre el coeficiente de dilatación térmico, ¿sí? En las modernas experiencias acerca de la dilatación de los sólidos se mide a menudo el coeficiente de dilatación lineal. Si las tres dimensiones rectangulares de un sólido son L1, L2 y L3, tengo entonces esto en el volumen. Si lo encuentro en la derivada parcial con respecto a la temperatura, tendría esta expresión. ¿Sí? Tendría esta ecuación. Luego puedo dividir todo entre el volumen. Dividir toda esa expresión entre el volumen, entonces me quedaría esto así. Y acá se me iría eliminando, ¿no? L2, L3, solo me quedaría L1. L1, L3, solo me quedaría L2. Y L1, L2, solo L3. Entonces esto, recordemos que es el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, al final el coeficiente de dilatación de volumen queda como la suma de los de cada uno de los coeficientes lineales, cada uno en una dirección. En el caso del cuarzo, por ejemplo, los coeficientes de dilatación lineal en las dos direcciones perpendiculares al eje Z son iguales, de forma que el coeficiente de volumen es igual a esto, 2 alfa del perpendicular más el alfa paralelo, coeficiente lineal. Si el sólido es isótropo, como en el caso de un cristal cúbico, entonces beta es igual a 3 alfa. O sea, el coeficiente de volumen es igual a 3 veces el coeficiente de línea, pero solo pasa cuando es un cristal cúbico, cuando es isotrópico, el sólido. La variación del coeficiente de dilatación de volumen o cúbica de muchas sustancias con la temperatura es la misma que para el cloruro de sodio, representado en la figura 9.6. Entonces podemos ver acá, estamos comparando con la temperatura, estamos comparando el coeficiente de dilatación de volumen con la capacidad calorífica a presión constante y tienen un comportamiento similar. Acá es similar, acá ya se separan un poco, pero tienen esta misma tendencia. Entonces, si de acá podemos ver que el coeficiente de dilatación cúbica es 0 en el 0 absoluto. Aumenta rápidamente en el intervalo de 0 a 50. De 0 a 50 podemos ver que aumenta así, ¿no? Como casi vertical. Aumenta rápidamente. Luego se va a producir una inflexión y tiende a hacerse horizontal sin llegar a serlo. La variación de ese coeficiente con la temperatura es casi idéntica, como podemos ver, a la capacidad calorífica a presión constante. Otra analogía entre estas dos es la insensibilidad de ambas magnitudes a los cambios de presión. Veamos ahora la compresibilidad. Las medidas de la compresibilidad se realizan de dos modos y por dos razones distintas. Para estudiar transiciones de fase, cambios de estructura cristalina y otros cambios internos de sólidos y líquidos, se utilizan instalaciones capaces, y para hacer esas cosas se utilizan instalaciones capaces de someter los sólidos a grandes presiones hidrostáticas a temperatura constante y de proporcionar valores numéricos de la compresibilidad isotérmica a presiones de aproximadamente 1.000.000 de atmósferas. Entonces se trata de medidas estáticas. Ahora, medidas dinámicas, medimos la velocidad de las ondas longitudinales en los líquidos y de las ondas longitudinales transversales
y transversales en los sólidos a la presión atmosférica o a presiones moderadas. Estas serían de carácter dinámico y proporcionan valores numéricos de la compresibilidad adiabática. Entonces, siendo esta, ¿no? Compresibilidad adiabática, que ya la habíamos mencionado antes, esta, y puedo observar el gráfico de temperatura y estoy comparando la compresibilidad isotérmica ordinaria con la adiabática. Entonces, para el cloruro de sodio. Entonces, el cloruro de sodio, la variación de estas dos con la temperatura se representa acá y puede verse que a diferencia del gráfico anterior, ¿verdad?, que acabamos de ver, tanto una como la otra no tienden a cero cuando lo hace la temperatura, ¿verdad? Acá se observa, se acerca a cero la temperatura y tienen un valor aquí como de 38.9, casi 39 acá. De 0 a 40 las compresibilidades son casi iguales, ¿sí? Y constantes. Bueno, aquí son casi iguales. A temperaturas más altas, la compresibilidad es mayor que la compresibilidad adiabática, como puede verse aquí. Eso también está respaldado por esta ecuación, por esta relación, de acuerdo con esta ecuación. Y acá de este gráfico puede observarse puede estudiarse, ¿no?, de hacer estos experimentos mencionados aquí, de la velocidad de ondas longitudinales y transversales en sólidos y luego en líquidos. Entonces podemos tener estos valores, las propiedades térmicas del agua. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, cómo van cambiando todos estos elementos. Tenemos este gráfico acá, la compresibilidad isotérmica y adiabática del agua. ¿Cómo es el comportamiento? Esto, pero para el agua. En esta tabla figuran los resultados de medidas efectuadas con el agua, resultados que se representan acá. El mínimo que alcanza la compresibilidad isotérmica del agua es alrededor de los 50 grados, es muy anómalo. Acá, es muy anómalo. Dice, en general la compresibilidad isotérmica de la mayor parte de los líquidos aumenta con la temperatura y se adapta bien a una sencilla ley exponencial denotada por esta ecuación. Sí, siendo K sub 0 y B constantes. La constante B de mercurio es esto. Todos los líquidos, incluso el agua, se hacen tanto menos compresibles cuanto más se comprimen. Sí, todos los líquidos, incluso el agua, se hacen tanto menos compresibles en cuanto más se comprimen. El recíproco de la compresibilidad isotérmica aumenta linealmente con la presión, siendo así, como está en esta ecuación, donde K sub 0 es la compresibilidad a presión nula y C vale 6.7 para el agua y 8.2 para el mercurio. Entonces, estos valores de estas constantes se determinan de forma empírica. Ahora, veamos la capacidad calorífica a presión constante. Teníamos la ecuación de capacidades caloríficas, teníamos esta relación y la vamos a utilizar para hallar la variación completa de CB con la temperatura. Tenemos este gráfico acá, donde estamos comparando las dos. A bajas temperaturas, por debajo de 100 Kelvin, CP y CB son prácticamente iguales, ¿verdad? Son prácticamente iguales. A temperaturas superiores, mientras que CP sigue aumentando,
CB se acerca a un valor constante de 3R, como podemos ver acá. La inflexión y el comportamiento horizontal, y este sigue aumentando, que se denomina valor de Dulong y Petit. Este 3R se denomina valor de Dulong y Petit porque ellos observaron que a temperaturas próximas al ambiente, ¿sí? A temperaturas por acá, 300 Kelvin, Cp se acercaba a este valor de 3R, como pueden ver aquí. En este punto, Cp se acerca a este valor de 3R, pero en realidad ¿no? Vemos que Cp va a seguir aumentando y a medida que aumenta la temperatura, lo que va a pasar es que Cb es el que se va a acercar a 3R. Ahora, en esta figura podemos observar para diferentes elementos, ya no solamente el cloruro de sodio, sino que ya tengo otros elementos acá para poder hacer una comparación, ¿no? En esta figura se muestra la dependencia entre la temperatura y este valor de, utilizando el valor de Dulong y Petit, divido. Entonces tengo aquí en el eje X temperatura y en el eje Y tengo esto, Cb entre 3R, ¿no? La capacidad de volumen constante y abajo el valor de Dulong y Petit. Para estos 5 no metales que suelen ser típicos. Entonces puede observarse que este elemento, por ejemplo, alcanza prácticamente el valor de Dulong y Petit. Sí. Antes incluso de la temperatura ambiente. Acá está los 300 Kelvin y lo alcanza por acá. Mientras que el diamante, por ejemplo, solo alcanza una quinta parte de este valor. No alcanza a llegar acá. De hecho, dice se requiere una temperatura superior a los 2000 Kelvin para que la capacidad calorífica del diamante se aproxime al valor de Dulong y Petit. Entonces aquí podemos ver esa comparación. Y bueno, entonces en resumen, o como, no sé, una idea para cerrar, tengo por un lado todo el abordaje matemático, todo el cálculo que tengo que aplicar, los teoremas matemáticos, tener presente las condiciones de diferencial exacta, los teoremas matemáticos, la relación de reciprocidad, la relación cíclica, para ir teniendo las diferentes ecuaciones de las relaciones de una sustancia pura, ¿no? De la entalpía, las funciones de Gibbs y de Helmholtz, la energía interna, las diferentes posibilidades de ecuaciones que me pueden surgir, porque puedo hacer que dependan de que dos sean las independientes y la otra quede en función de las otras dos, y así puedo jugar con esas tres coordenadas y puedo tener una serie de ecuaciones, y de ahí va surgiendo la relación de Maxwell, que después lo utilizo para llegar a otras expresiones. Entonces tengo todo ese abordaje matemático, y al final eso lo utilizo para contrastar con la realidad, con los experimentos. Entonces mencionaba ahí que hay elementos en las ecuaciones que no se pueden medir, entonces me sirven esas relaciones para poder determinarlos, de ahí ir comparando los resultados y poder ir estructurando mejor ese conocimiento del comportamiento de las sustancias en general. Entonces,
revisen las presentaciones, perdón, las grabaciones, los videos de los otros, los videos que les he subido anteriormente, y con eso se cerraría la unidad 5 y ya estamos listos para hacer el parcial el día miércoles.